Y vamos a platicar esta mañana algo muy interesante. Bueno, yo lo veo muy interesante porque siempre es una pregunta que surge o nos surge, pues, cuando hablamos de la salvación. Y por cierto, si te vas a tu concordancia en la Biblia o si nos vamos a la concordancia, vamos a encontrar en todos desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a encontrar referencias de la salvación. Y por supuesto, pues desde Hechos para, para acá, Pablo, pues ya una vez que a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz, de Cristo en la cruz, pues la salvación se consuma para todos los creyentes, para todos los que vamos a creer en Él y aceptar el pago tan grande que implica la salvación para los que lo tomamos. Entonces siempre viene una pregunta, siempre, bueno, ¿qué es la salvación propiamente? ¿Sí? Eso es lo que vamos a platicar esta mañana. Y la respuesta es muy fácil, ¿eh? Fíjate que tiene, es muy sencilla la respuesta y no la vamos a definir qué es la salvación, sino cuáles son las consecuencias y cómo es el resultado de la salvación en el creyente. Y bueno, pues todo esto vamos a estar platicando. Nada más que vamos a esperar que se conecten por ahí las personas, a ver si llegan también aquí más personas aquí con nosotros en presencial, pero aquí vamos a estar, ¿eh? Aquí está, vamos a seguir, a esperar un minuto. Estamos comentando también de, pues, de lo que se avecina como nuestro país, lo que decíamos el domingo pasado, de las cosas cómo se van a poner interesantes a partir del próximo, pues los próximos días. Pásale adelante los próximos días, cómo se va a poner de interesante aquí esta situación y vamos a seguir orando por nuestro país. Pues viene unos días muy difíciles para nuestro país, pero Dios tiene misericordia de nosotros porque pues habemos muchos creyentes en México y por esos creyentes Dios va a tener cuidado de nosotros. Les comentaba, ¿qué es la salvación? Voy a tomar el libro de Hebreos para empezar mi plática. Voy a empezar con Hebreos, el capítulo 2, el versículo 3 de Hebreos. Y empieza con una pregunta, que es la que vamos a estar platicando esta mañana, y y la vamos a estar reafirmando. ¿Qué es la salvación? Ese es el estudio de esta mañana. Y en Hebreos capítulo 2, versículo 3, dice, empieza con una pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Se cierra la pregunta, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Sí? Empieza con una pregunta. Y entonces ahora me regreso al versículo 1 de este mismo capítulo. Dice, por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, entonces, ¿cómo vamos a escapar? Pues cómo vamos a testificando. El versículo 4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repetimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Y dice el versículo 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Entonces, ¿cómo vamos? Y empieza la tercera pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y nosotros compartíamos hace unos días lo que había ocurrido en Sodoma y los ángeles, y por eso dice así,
testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repetimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Porque dice el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Es decir, si se acuerdan ustedes, en Sodoma los ángeles fueron y les anunciaron, va a pasar esto, así que vámonos. Y se cumplió tal como lo había dicho, como lo dijeron los ángeles. Eso es precisamente entonces lo que estamos viendo nosotros. Va a ser tal como lo hemos escuchado. Así que, ¿cómo vas a escapar? O sea, ¿cómo escaparemos nosotros? Pues te voy a platicar, ahorita vamos a platicar, ahorita lo vamos a confirmar. No puede haber escapatoria, no va a haber escapatoria. Y eso es lo primero que tenemos que entender. No hay escapatoria. ¿Sí? Nos vamos a encontrar y tenemos preguntas, y las hay, y muchas, que no hay una respuesta. No hay una respuesta, no tenemos una respuesta. En días pasados estaba yo viendo un documental de pues no es un telescopio, es toda una estación, es toda una estación, es toda una, eh, para ver el espacio. El James Hobbs no es un telescopio, es una estación espacial que está puesta en órbita, para poder ver todo el universo. Y a través de este satélite, perdón, de esta estación, estamos recibiendo una información que nosotros nunca habíamos imaginado. Y nos estamos dando cuenta de muchas cosas, de cosas que nosotros sabíamos, pero que no las habíamos visto, que no habíamos alcanzado a verlas. Porque pues simplemente para esta estación espacial, este telescopio espacial, pues se unieron 14 países para poderlo diseñar y para poderlo construir y para poderlo en órbita. Y se gastaron, bueno, 3,000 millones de dólares, 3,000 millones de dólares para poderlo construir, diseñar y construir y ponerlo en órbita. Lo están operando canadienses, la NASA, Estados Unidos y la Unión Europea. Y a través de esto nos estamos descubriendo muchas cosas. Por eso la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué tan profundo es el universo? No hay una respuesta. ¿Qué tan grande es el universo? No hay una respuesta. Hasta ahorita lo que hemos logrado entender a través de este telescopio, bueno, no solamente que vivimos que somos parte de la Vía Láctea, que entre paréntesis no es una sola no es una sola, eh, eh, la componen 4 diferentes, eh, la Vía Láctea es una galaxias, perdóname, se me fue la palabra. La Vía Láctea no es una sola galaxia, son 4 galaxias en una misma, agrupadas. Y estas galaxias, o esta Vía Láctea, es una de miles de millones que hay. Y nuestra galaxia más cercana se llama Andrómeda y también está compuesta por otra cantidad de estrellas. Simplemente la Vía Láctea, estamos pensando, hasta donde alcanzamos a ver, está compuesta de 100 a 400 miles de millones de estrellas. De 100 a 400, ni siquiera alcanzamos a dimensionar qué tan grande es nuestra Vía Láctea o nuestra galaxia, comparada con las miles de millones que hay, que podemos entender que hay. Entonces, ¿qué tan profundo es el universo? No sabemos. ¿Qué tan grande es el universo? No sabemos. Y no podríamos. Entonces, con base a esto, pues nos surgen otras preguntas. Bueno, ¿y cuándo inició la creación? ¿Cuándo inició esto? Te voy a platicar por qué. Hemos estado viendo, logramos saber a través de este nuevo telescopio, cómo se extingue una estrella. Una estrella, cómo llega a extinguirse. Pero lo importante es que fuimos viendo cómo se fue apagando, pero eso no lo estamos viendo en tiempo real. Eso realmente ocurrió hace varios, ¿sí? Millones de años luz atrás. Entonces, si eso ocurrió, lo que estamos viendo ocurrieron varios millones de años luz atrás, entonces
¿Qué es? Entiéndeme. ¿Quién está en el presente? ¿Nosotros somos el presente? ¿O la Vía Láctea? ¿O las estrellas? O sea, ya no hay un presente, no hay un presente, no hay un futuro, no hay un atrás. Hoy simplemente nosotros somos una parte de este universo, de esa creación que hoy nos está tocando vivir a nosotros y que nosotros decimos es el presente. Pero bueno, pues el presente, ¿para quién o en dónde? Hay preguntas que no nos podemos contestar. Y por lo tanto, entonces, ¿cuándo yo inicio esta creación? No, no podríamos decirlo. Y entonces viene la siguiente pregunta. Entonces, ¿cuánto dura la eternidad? El otro día platicaba yo algo, cuando platicábamos con mi nieto, hablábamos de la vida eterna. ¿Y qué es la eternidad? No se lo pudimos explicar y él tampoco lo pudo entender. No puede entenderlo, porque él vive nada más el presente. Difícilmente se da cuenta del pasado. Y el futuro para él todavía no es. Para él no entiende. Pues que mañana va a ir a la escuela. Pues sí, sabe que va a ir a la escuela, pero nada más. No se queda, no entiende el futuro todavía. Menos la eternidad. Y tú y yo no entendemos la eternidad. Entonces son preguntas que no nos podríamos responder. ¿Cuándo inició la creación? ¿Qué es la eternidad? No sabemos. Lo único que te puedo decir es que la eternidad es siempre. Siempre vamos a estar. Siempre vamos a permanecer. Siempre vamos a estar ahí. Esa es la eternidad. Y como tal, pues sabemos que va a haber una eternidad para todos nosotros una vez que termine nuestro estar aquí en la tierra. Y unos vamos a salir y vamos a ir directo a la presencia de nuestro Dios y otros van a ir directo a un juicio. Entonces, eso es lo que no podemos perder de vista. Nosotros vamos directo a la presencia de nuestro Dios, otros van a ir directo a un juicio. Así que entonces, entendiendo esto como difícil de encontrar una respuesta, pues vamos a hacerles la pregunta de qué es la salvación y van a ver que sí hay una respuesta para esta pregunta. Pero vamos a orar para que Dios nos guíe esta mañana en esta plática, en esta prédica, y que Dios nos guíe durante la mañana. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe. Bendito Padre, te damos muchas gracias por esta mañana. Te damos muchas gracias, Señor, por tu cuidado, por tu amor, por sobre todo que tú nos ayudas a entender y tú nos llevas de la mano para que podamos conocerte más, Padre. Sí, para que a través de la creación, para a través de lo que tú has hecho, para a través de lo que tú nos tienes y nos presentas, podamos entender qué grande eres, Señor. Y sobre todo podamos entender ese amor tan hermoso que tú nos das a través de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Señor, que esto no lo perdamos nunca de vista, que entendamos que esto tuvo un gran costo, que esto vale mucho, Señor, la salvación a través de tu Hijo Jesucristo. Bendícenos esta mañana, cuídanos y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, entonces decíamos, preguntas que no tienen respuesta, pues son estas y podríamos encontrar otras muchas. ¿Cómo explicar lo perfecto del cuerpo humano? Esa es otra pregunta. ¿Cómo te explicas? ¿Cómo, cómo de dos células, una célula, un espermatozoide con un óvulo, se reúnen, se juntan, ¿sí? Y empieza ese hermoso trabajo que es el cuerpo humano. ¿Cómo se empieza a desarrollar tan perfecto que es el cuerpo humano? Tan perfecto en todo sentido. Y nace de nada. Y si se acuerdan ustedes, hay un momento en que Job está tratando de encontrar una respuesta a lo que está sucediendo en su vida. Y cómo llega Dios y lo enfrenta y le dice, a ver, déjame, vamos a platicar tú y yo. Vamos a platicar así de cara a cara tú y yo, ¿sí? ¿Y dónde estabas tú? Y empieza a hacerle preguntas tan simples como esta, ¿dónde estabas tú? Pues cuando yo diseñé al cuerpo humano. Nosotros no estábamos, nosotros no fuimos parte de ese plan que Dios tuvo. Dios dijo, todo está perfecto, falta nada más para terminar y concluir esta hermosa creación. Falta un hombre y creó al hombre, ¿sí? Y dice, y lo creó a su imagen y semejanza, lo creó como lo más perfecto que podía ser, ¿sí? Para que habitara en la tierra. Así que simple y sencillamente el mismo hombre, nosotros, tú y yo somos una creación perfecta.
Ya no tenemos que irnos al universo, ya no tenemos que irnos allá a las galaxias, ya no tenemos que irnos, tenemos que venirnos aquí nosotros a ver lo que tenemos, lo que hay, ¿sí? Cómo es perfecto nuestro cuerpo. Y todo esto, ¿dónde estábamos nosotros cuando cuando Dios lo creó? Pues no, nosotros no fuimos parte, ni fuimos consultados por Dios para crear esto que hoy nos toca, pues que somos, esta parte que somos nosotros. Nosotros hoy en medio de este universo. Pero entonces, eh, la pregunta que nos hacen, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo te puedes salvar? En otras palabras, si no es a través del Señor Jesucristo. ¿Cómo puedes salvarte tú si no lo haces aceptando el pago que Jesucristo hizo en la cruz por ti? La respuesta, por eso la respuesta nos dice, pues no hay salvación. Y tristemente el hombre piensa que todavía puede, y muchos están pensando y siguen pensando el día de hoy, y son muchos los que piensan que a través de sus obras, que a través de, o que simplemente no hay infierno, no hay vida eterna, o simplemente creen muchas cosas. Así que todos esos, pues sí, así de sencillo, ¿cómo se salvarán? Pues no se van a salvar, no se van a salvar, y eso es lo que tenemos que entender. ¿Y por qué? ¿Por qué la respuesta es cómo no vas a poder encontrar o cómo no vas a poder escapar de esa salvación tan grande si la descuidas? Y quiero regresar al versículo 3. Dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Así que, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué es descuidar? Pues simplemente lo está diciendo, no la aprecias, no la crees, no la aceptas, no la haces tuya. Eso es descuidar. Simplemente estás descuidando tu salvación porque no estás creyendo en ella, porque no lo crees, ¿sí? Porque simplemente no lo crees. Fíjate que hace un rato te voy a platicar. ¿Cuántas preguntas, sí? Hoy, o cuántas cosas podrías arrepentirte tú de tu vida? Fíjate que se los platico. Hace unos días le manda un compañero de Lourdes, del colegio alemán, una fotografía donde está ella, tiene 13 años. Está ella, una primero está ella sola y luego está rodeada de otros amiguitos. 13 años, esto es en el 60, creo que 67, 67, en el 67, y viene retratada. Que por cierto, mi güerita fue bonita desde la cuna hasta ahorita. Entonces estaba yo viendo ahí a la güera muy bonita. Y le dice este muchacho, mira Lourdes, estamos en segundo secundaria, tenemos 13 años, y le dice así, y fíjate que siempre fuiste mi amor platónico, mi amor secreto, así se lo dice, ¿eh? Dice, fíjate que yo siempre, nunca tuve, no te lo pude decir y te lo confieso hoy, eras mi amor platónico. Dije, uy, qué suerte tuvo y qué suerte tuve yo. Qué suerte tuvo él que no tuvo el valor para confesárselo. Pero ¿a dónde voy yo? ¿Cuántas cosas quedamos nosotros y nos preguntamos, ¿qué hubiera pasado si yo lo hubiera hecho? ¿Cuántas decisiones dejamos de tomar? ¿O cuántas decisiones tomamos equivocadas? Simplemente el compañero de Lourdes no se atrevió nunca a decirle y pues no se atrevió. Y así se dieron las cosas. Recuerdo por ahí hay un poema así muy pequeñito de Gustavo Adolfo Bécquer que decía o dice, asomaba a sus ojos una lágrima y a mis labios y a mis labios, y a mi boca unos labios a mis labios unas palabras de perdón. Y dice, ¿por qué no lloró ella? ¿Por qué callé yo? Es decir, hay tantas cosas así, ¿por qué? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? Y a lo mejor, si hubieras tenido el valor, hubiera sido diferente tu vida, hubieras tomado decisiones diferentes, no hubieras renunciado a ese trabajo que hace unos días también platicaba yo con un compañero del trabajo, éramos hace 30 años, así se dice fácil, éramos compañeros de Baramex. Y él me dice, Paco, si algo me arrepiento de como mis pecados, me dijo, es haber escuchado las voces de los cantos de una sirena y haber dejado Banamex, renunciado a Banamex para irme yo a otro trabajo.
No sabes cómo me arrepiento de esa decisión. Y bueno, así podríamos seguir. Alguien que no compró aquella casa, un día también alguien me decía, fíjate que a mí me ofrecían terrenos en Villarreal muy baratos cuando empezaba el fraccionamiento y no los compré. Y cuando ya quise comprarlos ya era imposible, ya había subido mucho el precio. Así, alguien que no compró una casa, alguien que no se atrevió a declararle su amor a otra persona, alguien que dejó un trabajo y no lo tenía que haber dejado, ¿sí? Alguien que no apreció algo. Pero son decisiones del hombre, son decisiones que sí tienen una consecuencia, pero tienen una consecuencia aquí. Se quedan aquí, bueno, pues ni modo, sí, siempre tendrás ese amor platónico, a lo mejor que no te atreviste a confesar, y una decisión mal tomada económicamente, y una decisión mal tomada en la familia, y alguna cuestión que debías de haberlo pensado y no lo hiciste correctamente. Pero eso no tiene consecuencias eternas, no tiene consecuencias eternas. Entonces yo quiero que te ubiques, y que es la parte que yo te quisiera ahorita ubicar, es, ¿qué va a pasar? Por eso, cuando aquellos que descuidaron esta gran salvación, ¿qué va a pasar cuando lleguen al trono a la presencia de Dios y haya un juicio? Y Dios nos muestre y les enseñe, mira, tú descuidaste, como dice la palabra, tú descuidaste esta gran salvación, descuidaste esta gran salvación, no la apreciaste, no la aprovechaste, no la creíste, pensaste que podías después tomar una decisión, no sé, pero Dios te va a enfrentar ante esa situación y no va a ser una decisión así. ¿Por qué callé yo aquella tarde? No, 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 porque yo no hice esa decisión, porque me va a condenar eternamente. Y esa es la parte que yo quiero que entiendas hoy. ¿Qué sucede con aquellos que descuidan esa gran salvación? Pues para esa gente no hay escape, no hay manera de escapar de las consecuencias. ¿Y por qué? Te voy a platicar por qué. Primeramente, ¿qué es la salvación? Como primera pregunta, yo te diría varias cosas. Lo primero, la salvación es el perdón de las consecuencias de los pecados, o de tu pecado, o del pecado. Es el perdón de las consecuencias. Es borrar, es quitar, es olvidar todas las consecuencias de lo que podría resultar de tus pecados. Entonces, esa es la primero que vamos a entender. La salvación es olvidarnos de todo lo que has hecho. Fíjate que tengo una cita por aquí, Hebreos, no, perdón, Hechos 4:12, y la voy a mencionar, Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Quiero que te quedes con este versículo, porque ninguno otro hay salvación. Entonces, con esto estamos contestando una parte de la pregunta, ¿sí? ¿Cómo se va a salvar la gente si no es a través de Jesucristo? No hay manera de que se puedan, ahora sí, no hay manera de que puedan ellos salir libres, ¿sí? De no haber tomado esta decisión. ¿Qué es la salvación? Pues primeramente que todos nuestros pecados quedan borrados, porque fueron pagados. ¿Por quién? Por Jesucristo en la cruz. La segunda, ¿qué es la salvación? Una vez estábamos en el infierno y nos correspondía el juicio. Estábamos en el infierno y nos correspondía el juicio. Ya no va a haber infierno ni te va a corresponder juicio. Ya no va a haber infierno. Otra vez te lo repito, ni te vas a enfrentar a un juicio. Entonces, ¿ahora qué? Pues ahora simplemente eh, perdón, y te enfrentabas a un juicio. Y cada momento te acercabas más a ese juicio. O te acercabas cada día, cada momento te acercabas a ese juicio. Yo antes de tomar una decisión por Jesucristo, yo hice muchas tonterías, muchas. Y estuve en peligro, ¿sí? Hice acciones, hice actos, hice cosas que pusieron en peligro mi vida.
Y algunos de mis compañeros salieron, no salieron, ¿sí? Se murieron sin haber hecho esa decisión. Y Dios tuvo de mí cuidado, pues sí, tuvo cuidado de mí y le doy gracias a Dios por eso. O sea, yo no me daba cuenta qué cerca estuve yo de estar en el juicio y el infierno. Estuve. Hoy, tú y yo, habiendo hecho una decisión, cada latido de nuestro corazón nos acerca más a la presencia de Dios, a ese lugar que preparó para nosotros, que es el cielo. ¿Ven la diferencia? Estábamos muy cerca del juicio y por esa decisión hoy estamos a nada de estar en el cielo con nuestro Señor. ¿Cuál otro? ¿Qué también es salvación? La salvación es la liberación del poder del pecado. ¿Sí? La salvación es, ya nos liberamos del poder del pecado. Quiero platicar esto, quiero ver esto en Hechos 13, 26. Vamos a leer Hechos 13, 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. A ti y a mí nos enviaron la palabra. Si tú y yo la queremos creer, nos vamos a salvar. Por eso entonces, aquel que no cree en esta salvación, pues no se va a salvar. Aquel que no cree en esta palabra, que es un mensaje, el mensaje es muy sencillo, ¿eh? El mensaje no requiere mucha ciencia para poderlo entender. No necesitas ser un letrado, no necesitas tener una carrera universitaria, no necesitas tener un IQ muy alto. No, simplemente el mensaje es muy sencillo, cualquiera lo entiende, cualquiera lo entiende. Hasta un niño chico realmente lo entiende. Alguna vez yo recuerdo, estaba Mariana, mi hija de 7 añitos, en la escuela, y le habla la maestra a Lourdes y le dice, fíjese que esta mañana oré con Mariana y oramos para que aceptara a Jesucristo como su Salvador. 7 años. Me gustaría, le dice la maestra, que ahora usted la confirmara. ¿Por qué? Pues la maestra era una americana, oraron en inglés y ella le dijo, quiero que usted lo confirme para ver si, pues ahora ya con usted en su idioma, pues lo entiende mejor, a ver si es cierto que ella tomó una decisión por Jesucristo. Y déjame decirte, llega Lourdes y platica con ella y le dice, oye, y le dice, sí, mamá, entendí perfectamente lo que implica la salvación. 7 años tenía mi hija cuando tomó esa salvación. O sea, es tan sencillo el mensaje que hasta una niña de 7 años lo entiende. No se requiere más, no se requiere mucha ciencia para esto. Esto es la salvación. La salvación también, éramos esclavos de hábitos y de deseos. Hechos 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta el último de la tierra. Vuelvo otra vez. Nosotros éramos esclavos de nuestras pasiones, de nuestros deseos, de nuestros malas, de nuestro orgullo, de si no controlábamos ni siquiera nuestras emociones. Entonces nos dejábamos guiar por las emociones. Había enojos, había orgullo, había celos, había muchas cosas en nuestra vida. ¿Sí? La salvación nos trajo una nueva criatura. Somos una hechura nueva en el Señor. Entonces todo esto, ¿sí? Tiene como consecuencia que todos estos vicios, todos estos deseos mal encaminados, todas estas cosas las pudimos dejar a un lado. ¿Sí? Muchos de nosotros hablamos de nuestro testimonio y decimos, y yo me incluyo en ellos, no podía tener yo victoria sobre ciertos actos, sobre ciertas conductas, actos, los amigos, las fiestas, el alcohol, todo eso, yo no podía.
Llegaba yo, de veras se los platico, cada domingo, pues me sentía mal, sentía yo que había faltado a mi casa, que había faltado a mis papás, a mis principios, que no había sido un buen testimonio para mis hermanos, me sentía mal. Y bueno, pues yo iba a donde yo acostumbraba a ir, con un sacerdote a confesarme. Y bueno, pues el sacerdote me decía y me trataba de alentar y me ponía una penitencia y ya, salíamos de ahí. Yo salía diciendo, ahora sí, ya no lo voy a hacer. Y llegaba el viernes en la tarde, entraba la llamada de los amigos y me olvidaba yo de todo aquello que yo me había propuesto para retornar o regresar otra vez a esos mismos vicios, a esas mismas cosas que yo no podía controlar. Entonces, ¿qué pasó cuando vino Jesucristo a mi vida? Simplemente cambió todo eso. Simplemente me dio la victoria sobre todas esas áreas que yo no podía dejar. Y déjame decirte, esa es la salvación. Esa victoria que Dios nos da frente al pecado, contra los pecados. Yo le dije, Dios, hago esa decisión. Le dije, ahora Dios, ya entraste a mi vida, yo ya te acepté como mi Salvador, yo ya acepté ese pago que tú hiciste por mí en la cruz. Ahora te pido que tú me des victoria sobre estas áreas para yo no seguir faltando en mi casa, en mi familia, con mi esposa, para seguir yo siendo el padre, el esposo, el hermano, el hijo que tengo que ser. Te voy a platicar. Y Dios, lo que yo no había podido hacer. El siguiente viernes que me hablaron, pues sí, fui, pero ya no. Cuando me dijeron, ¿qué te tomas? Un agua mineral. ¿Por qué, Pacho? Y tomé, pues ahí era tal mi emoción, era tal mi gozo, que pues yo le dije, porque ya hice una decisión por Jesucristo. Y bueno, por supuesto, en un lugar donde estábamos todos, pues no fueron bien recibidas mis palabras y pues todos se burlaron. Todos lo tomaron a mal y todos, más que a mal, a burla. Y simplemente, sí, fraile Paco, ya. Sí, pero yo te voy a decir, ese no es el punto. El punto es que a partir de ese día yo tuve victoria sobre las áreas de mi vida que yo no había podido tener victoria. Esa es la salvación. ¿Qué es la salvación? También eres libre para conquistar aquellos hábitos que no lo habías podido hacer a un lado y hoy los conquistas en el poder de Dios. Vamos a ver Hechos 28. Porque esto no es por ti, ¿eh? Esto no es porque tú lo hagas, es porque es el poder de Dios en tu vida, es el Espíritu Santo en tu vida, el que te da la victoria para que tú puedas vencer a esos hábitos y a esos vicios que tú tenías. Hechos 28. Ya está, ya es el último capítulo de Hechos y el de los últimos versículos. Hechos 28. Y sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Eso me pasó a mí. Y eso te pasó a ti. Éramos un gentil, ¿sí? Simplemente éramos uno más en el mundo y la palabra de Dios llegó a ti y llegó a mí. ¿Cómo? Pues llegó por cada uno tiene un canal, como llegó la palabra de Dios a cada quien. Cada uno tiene una experiencia personal, ¿sí? Pero lo que sí te puedo decir es esta salvación de Dios y ellos oirán. Nosotros la escuchamos. Y gracias a Dios porque esta es la salvación. Poder escuchar y aceptar la palabra de Dios. ¿Qué es la salvación? La salvación es la liberación de la presencia del pecado. Estamos en el mundo, chicos. Y Jesucristo dijo, te pido y te ruego por ellos, porque siguen en el mundo, están en el mundo, pero no son del mundo, porque nosotros estamos aquí rodeados del pecado, pero también el pecado no entra, no es parte de nuestra vida. Estamos rodeados de pecado, lo estamos viendo, o sea, hay tanta maldad, hay tanto pecado a nuestro alrededor, pero tú no lo ves,
Fíjate que no lo vemos, porque no somos parte de esto, ¿sí? Porque no estamos, vamos a decirlo de alguna manera, gozándonos en el pecado, no estamos revolcándonos en el pecado, no. Entonces nosotros no lo vemos y estamos rodeados, pero Dios nos cuida. Te pido que los cuides, Dios. ¿Sí? Le dice Jesucristo a su Padre, te pido que los cuides, porque ya no son del mundo, pero están en el mundo. Estamos rodeados de esto. Entonces, por eso Dios nos cuida. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso es también el resultado de nuestra salvación. No estamos rodeados, ni nos gozamos, ni nos alegramos, ni nos revolcamos en el pecado. ¿Sí? El hombre sufre, cada rato escucho, el hombre sufre y gime por las consecuencias de su pecado, pero escoge, se deleita en su pecado. ¿Cuántos grupos de ayuda, de autoayuda hay? Alcohólicos Anónimos, por ahí escuché que había uno que era estas gentes que se enojan mucho. Neuróticos Anónimos. Hay una cantidad de grupos que todos están tratando de salir de esta situación, de salir de sus vicios, de sus pecados, de sus emociones, ¿sí? Consultando psicólogos, psiquiatras y no sé qué tantas gentes. Está tan fácil, chicos, no se necesita formar parte de un grupo de alcohólicos anónimos ni de toda esa gente. Se trata de venir a la palabra de Dios, llegar a la palabra de Dios y escuchar, como veíamos en el versículo 28. Los gentiles, a estos está enviada la salvación de Dios y ellos oirán. Simplemente la tenemos que escuchar y eso es suficiente, no tenemos que formar parte. ¿Y qué te dicen los alcohólicos anónimos? Yo he platicado a algunos alcohólicos que no son tan anónimos, que te dicen, hoy no tomé. Ellos no dicen, mañana no voy a tomarlo, hoy no tomé. Y viven con el temor de a ver en qué momento pueden fallar a ese propósito que ellos se han puesto en su persona, sin que tengan atrás un soporte a cual puedan recurrir. Ellos están luchando en sus fuerzas. Ellos están luchando, ¿sí? En lo que, en lo que ellos puedan hacer, pero no tienen atrás un soporte, no tienen atrás a Jesucristo, al Espíritu Santo, que los está cuidando de todo esto, de no volver a caer en esto. Yo te lo platico, ¿eh? 27 años, 29, no sé cuántos, yo tenía 27 años de edad. Y bueno, pues hoy, aunque no lo aparente, acabo de cumplir los 70, yo te voy a decir, he dejado atrás ese mundo de pecar. Ya no, ya se quedó atrás, ya no es parte de, ya dejó de ser, ya no necesito. Pero además de una cosa, tengo la victoria, ¿eh? Alguna vez he ido a una comida y me dicen, oye, Paco, ¿te tomas una copa de vino? Sí, me la tomo. Una copa de vino, me tomo una copa de vino con mi cena, porque además dicen que ya para mi edad es bueno. Y nada más, o sea, ya esa parte que yo no controlaba, que yo no tenía, ya la dejé atrás, yo ya no, pues yo ya no tengo problema en ese sentido, porque tampoco quiero jugar con el pecado, ¿eh? Tampoco, o sea, no puedo decir, ya puedo hacer, no, siempre tienes que tener cuidado de no jugar, de no retar, de no ponerte pruebas, simplemente de aceptar que eres hombre, que eres humano y que somos débiles. Entonces, y que Dios está con nosotros, que ni qué. Que el Espíritu Santo está cuidándonos, sí, pero tampoco jugar con el pecado. No puedes jugar con el pecado. Bueno, porque esa es la salvación. Tampoco puedes arriesgarte a eso. Estamos rodeados de una realidad, estamos rodeados de una maldad enorme, pero ajenos a esa realidad. ¿Por qué? Porque vivimos en otras, ya vivimos, que te voy a decir, ya vivimos en otra dimensión, ya vivimos diferente, porque ya está el Espíritu Santo en nosotros. No obstante, el hombre sigue sufriendo, pero sigue cayendo. ¿Sí? Ahí está, ahí está. Y ahora, ¿cuántas cosas nuevas hay?
para distraer al hombre, para enviciar al hombre, y es el pleito. Ciudades en Estados Unidos que tienen ya una gran cantidad de personas que pues son como zombies, gente que está viviendo pero no está viviendo, porque ya están tan afectadas por la cantidad de droga que han tomado, pues que ya no, ahí están, son un problema social, pero sin embargo pues tienen un derecho, pues los tienen que cuidar y siguen llegando a Estados Unidos, siguen consumiendo, y México también, y Colombia, y muchos países, sigue habiendo también una cantidad de droga, y los muchachos van a una fiesta y lo primero que hacen es ponerse una pastillita en la lengua y salir a gozar de toda la fiesta, ¿sí? Ese es el mundo, pero nosotros estamos ajenos a ese, porque nosotros no somos del mundo. Entonces, ¿qué es la salvación? Pues primeramente, también te quiero contestar, todos necesitamos de la salvación, porque todos hemos pecado. Y la palabra de Dios dice, no hay justo ni aún uno. Todos necesitamos de la salvación. Uno, que es Jesucristo, que fue Jesús, es el único que nació y que no pecó durante toda su vida, porque Él es Dios. Porque Él se hizo hombre para ser como Dios, se hizo hombre para venir a nosotros, a salvarnos y hacer un testimonio y hacer un ejemplo para nosotros. Pero todos los demás somos hombres, todos los demás hemos pecado, todos los demás nacimos con esa naturaleza al pecado. Todos hemos cometido pecado, no hay justo un solo, ninguno solo. Entonces todos necesitamos de la salvación. No hay nadie que diga yo no. No hay nadie. Hay grandes hombres, grandes mujeres, sin duda. El otro día hablábamos de la Madre Teresa, sin duda. Es una buena mujer, es una gran mujer. Pero ella también necesitó, sí, y ella y todos necesitan un día enfrentarse a su Señor y decir, te necesito. Requiero de esa salvación que es a través de Jesucristo. Porque no hay solos, no hay justo ni aun uno. Voy a, Me voy a ir al libro de Romanos. Romanos, tengo por aquí una cita, es Romanos 10, versículo 1. Hermanos, ¿sí? Ciertamente en el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, se está hablando por el pueblo de Israel, es para salvación. Aquí nada más ya quítale la palabra Israel y ponle por México, por tu colonia, por tu ciudad, por tu vecino, por tu compañero de la escuela, por tu compañero de trabajo, por tu compañero, por tu familia. Sí, hermano, ciertamente en el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es para salvación. Ese debe ser el cargo que debemos de tener por todos. ¿Por qué? Porque todos necesitamos de un Salvador. Todos, sí, hemos pecado y necesitamos de un Salvador. Yo te preguntaría, no sé si algún día te has puesto a pensar, ¿qué es lo grande en cuanto a la salvación? O sea, ¿por qué es tan importante la salvación independientemente de lo que hemos dicho ahorita? ¿Por qué? ¿Qué trae? ¿Qué viene atrás de la salvación? ¿Qué viene atrás de este acto de salvación que tú y yo aceptamos, de este regalo de salvación que tú y yo aceptamos? Primeramente, el precio pagado pagado por nuestra salvación fue grande. Otra vez, el precio pagado para que tú y yo podamos ser salvos fue grande. Fue grande, fue enorme, fue hermoso, no podía ser de otra manera, fue lo más maravilloso que podía pasar. Dios, sí, Dios está sentado Dios Hijo está sentado, sí, allá en el cielo. Y le dicen, oye, tienes que hacer esto, este es el plan que tengo para ti. Tienes que convertir en hombre, tienes que dejar tu deidad, tienes que dejar esa para convertirte en un hombre, para venir a pasar 33 años aquí en la tierra, para venir con una misión específica, con un objeto específico, morir en una cruz por los pecados de nosotros. Bueno,
Dime si ese no es grande, ese proyecto. Dime si ese, ese pago, si ese precio no es grande. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el precio pagado para que tú y yo fuéramos salvos es grande. No había otra manera. ¿Sí? Es un plan perfecto que tenía que suceder de esta forma. El hecho de que todos podamos ser salvados, de que todos podamos ser salvos, es grande. Todos. Antes eran nada más los judíos cuando era la cuestión, cuando era a través de la ley. ¿Y qué dijo Jesucristo? No, 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 yo no vine a salvar a judíos también, yo vine a salvar a gentiles, yo vine a salvar a todo el mundo. Así que el hecho de que cualquiera pueda alcanzar la salvación es grande. Cualquiera, como te decía hace un ratito, no necesita ser un letrado, no necesita ser una persona conocedora, no necesita tener una inteligencia, un grado de inteligencia extremo. Necesita simplemente reconocer que eres pecador, reconocer que estás apartado de Dios por tus pecados y que necesitas un Salvador, que necesitas alguien, ¿sí? Que te venga, que perdone, que haya pagado por ti esos pecados que tú cometiste. Esto es muy sencillo, pero eso es grande. No solamente el hecho de que haya bajado Jesucristo, también que haya muerto en una cruz por tus pecados. Eso es grande, eso es hermoso, eso es enorme. Lo grande es el mensaje tan sencillo de salvación. Eso es grande. Yo tengo Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso es grande. Se cree para justicia, pero con la boca confiesas para salvación. Confiesas para salvación. ¿Sí? Tienes ese testimonio que tú vas y le dices a la persona, le dices al mundo, le dices yo era un pecador. Un día que escuché un testimonio de un compañero de nosotros en la iglesia hace muchos años. Estaba metido en las drogas, pero ya estaba dañado, ya no pensaba, ya su cerebro se había quemado. Pero Dios le ayudó a entender en ese momento, en un momento de lucidez, en un momento que no tenía, que no estaba drogado. Alguien le pudo explicar y le pudo decir, mira lo que quieren de ti. ¿Sí? Rafa se llama. Ya no, le dijo, mira Rafa, lo que Dios quiere de ti. Y él lo entendió. Y él hizo esa decisión. Cuando tú le preguntabas, oye, danos tu testimonio, él decía, yo estaba mal, yo estaba drogado, yo hoy estoy bien, ya no me drogo. No puede entender más, porque su cerebro ya estaba muy dañado, ya estaba muy mal él de tanta droga que se había metido a su cuerpo. Ya estaba mal. Pero él te puede decir, no recuerda lo que hacía, no recuerda. El atrás se le había quedado, se había olvidado. ¿Sí? El cómo, pues se acordaba muy poco. Pero él te podía decir nada más dos cosas. Yo estaba muy mal, tomaba droga. Hoy estoy bien, ya no tomo droga. ¿Sí? Ese es su testimonio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mensaje de salvación es para todos, hasta para una persona que ya está tan dañada por el alcohol, tan dañada por la droga, tan dañada por sus vicios, que Dios va a ver y le va a permitir ese momento de lucidez para poder hacer esa decisión y poder aceptar esa salvación. El cambio de vida, el cambio de vida es grande. El cambio de vida es grande. Tú y yo tuvimos un cambio enorme, cuando menos yo sí, y yo estoy seguro que tú también. Todo lo que éramos antes lo dejamos. Lo que éramos, yo era muy corajudo, ¿eh? Yo tenía un carácter muy fuerte. Dicen por ahí que era yo sanguíneo, no sé qué era, pero yo era muy fuerte. Estaba yo un día a casa de mis suegros, siendo novio de Lourdes, ¿eh? Estábamos viendo un partido de fútbol americano y de repente no me gustó la jugada porque fue en contra del equipo que yo le iba, algo pasó y tenía yo el control de la televisión y tras lo aventé contra la pared y por supuesto el control salió volando. Todos se quedaron callados, mi suegra, mi suegro, mis cuñados, todo el mundo dijo, ¿y este? ¿Qué le pasa?
Yo no supe, pero después le dijeron a Lourdes, oye, piénsalo bien, ¿con quién te vas a casar, eh? Piensa bien si este chico es la persona que estás tú esperando como tu marido, ¿eh? Nada más esos ataques, esos arranques, esa locura. Un día te volteé, te da un golpe, ¿eh? Ese era yo, ese era yo. Ese era yo, ese podía tener un arranque de ese tamaño que le podía haber dado una patada, sin duda. Era tal mi enojo, era tal mi carácter, pero Dios tuvo que cambiar eso también. Tuvo que cambiar eso. Que al principio me costaba un trabajo, ¿eh? Hijo, tenía que apretar así, morderme un dedo. Después ya no, después lo fui entendiendo, y fui entendiendo que no, nadie es perfecto, que cada uno de nosotros estamos dirigiéndonos a la perfección. Vamos buscando esa perfección, pero no somos perfectos. Bueno, pues parte de la salvación es eso, controlar esos ataques en mi caso, esos ataques de odio, bueno, de coraje, de ira. Sí, era mi vida, era mi vida. Y cuántas personas pues no lo llegaron a controlar. Y digo, bueno, conozco casos que echaron a perder sus matrimonios, sus familias, todo por esa, porque no controlaron porque no le pusieron un freno a ese sentimiento, la ira, el coraje, y otros los celos, y otros las envidias, y otros, todos tenemos algo. Pero entonces nosotros fuimos cambiados, dejamos de ser esa criatura que éramos antes, dejamos esa antigua naturaleza, esa vieja persona, la dejamos de ser y ya no somos ellos, somos una nueva persona, una nueva creación en Jesucristo. Esa es la salvación. Eso que dejaste de ser es la salvación. ¿Qué es también la salvación? La comunión entre los hijos de Dios. Esa comunión es grande. Un día me preguntaba Francisco, me dijo, oye papá, tú eres muy amiguero, ¿verdad? Era, era muy amiguero, pero, pero amigos, no éramos amigos. ¿Sí? Yo no tengo amigos. Yo era amiguero, pero no tenía amigos. Hoy los amigos están en Cristo. Hoy los amigos, pues la verdad, son ustedes. Somos todo el cuerpo de Dios, somos la iglesia. Esos son los amigos. Esos son los que oramos unos por otros, son los que nos preocupamos unos por otros, somos los que estamos cuidando, ¿sí? Del hermano, del amigo. En el mundo no tienes amigos, ¿eh? No hay amigos. Eres amiguero, eres fiestero y pues tratas de sacar un mejor provecho de tu situación con la gente que te rodea, pero no son tus amigos, no tienes cargo por ellos, tú no cuidas de ellos. Los amigos solamente te los da Dios y esos amigos son el pueblo de Dios. Así que eso es grande. El hecho que hoy tengas amigos, amigos que están orando por ti, amigos que están pidiendo por ti, amigos que te están cuidando en oración, amigos que están pendientes de ti, eso es grande y eso solamente es resultado de la salvación. La fidelidad de Dios, esa es grande. Dios siempre va a seguir siendo fiel. No importa lo que tú hagas, no importa cómo se den las cosas. Lo único que te puedo decir es que Dios es fiel. Dios nunca te va a dejar. Habrá momentos en que a lo mejor tú te apartas de Él. Habrá momentos en que a lo mejor tú te alejas de Él. Pero Él estará esperando. Y si se acuerdan ustedes de aquel hijo pródigo, estaba el papá todas las tardes, subía a una colina a esperar a ver cuándo llegaba el hijo. A ver cuándo llegaba el hijo. Porque él sabía que iba a llegar. Él sabía que iba a regresar. Él sabía que iba a venir a pedirle perdón. Y él lo iba a recibir con los brazos abiertos. Ese es tu Padre. Ese es tu Padre Celestial. Está esperando que tú llegues si es que te apartaste de él. Porque Él es fiel. Porque Él no tiene, no guarda consecuencias, no guarda ningún sentimiento, resentimiento. Se me fue la palabra, no guarda ningún resentimiento, gracias. Él está al tanto, está al cuidado tuyo. Eso es grande. El hecho
de que es lo único que permanece en nuestra vida, la salvación. Es lo único que permanece en nuestra vida. Muchas cosas van a cambiar, muchas cosas van a dejar de ser, muchas cosas posiblemente el tiempo, la salud se va deteriorando conforme pasa el tiempo, tus, pues tus mismas pues tu cuerpo se empieza, ya no, ya, perdón, tu capacidad ya no es la misma, tus reacciones ya no son las mismas, tus sentidos ya no son igual, ya no ves, ya no oyes, ya te caes, ya pasan muchas cosas, ¿sí? Y si ustedes preguntan a sus hijos, sobre todo si somos personas ya mayores, como es el caso, como mi caso, ¿cuál es la preocupación de los hijos? Ay, papá, no subas una escalera. Ay, papá, ya no te quedes solo. Ay, papá, o sea, ya te ven. Aunque tú te sigas sintiendo joven y tú sigas, ellos te ven cómo te vas haciendo menos. Pero tu salvación no se hace menos. Tu salvación no se va con la edad. Tu salvación no se va con el dinero. Tu salvación permanece siempre. Eso es grande. El saber que tu salvación ahí va a estar siempre. Y que esa salvación te va a llevar a la eternidad. Esa salvación va a ir contigo a la eternidad. Vas a llegar y te van a buscar en el libro de la vida y van a decir, aquí estás tú. Tu nombre está escrito en el libro de la vida, está registrado en ese registro que son el libro de la vida. Y ese registro, ese nombre simplemente está ahí por la salvación. Eso es grande, el saber que tu nombre está en el libro de la vida. Es el resultado de la salvación, que no hay, y ahorita con esto termino para continuar el próximo domingo, que no hay escapatoria. No hay escapatoria. Si no aceptaste esa salvación tan grande. Estamos hablando qué grande es la salvación. Pero esa salvación tan grande, si no la aceptas, si no la tomas, no tienes escapatoria. No tienes manera de librarte de las consecuencias. No hay manera de no tener, de no sufrir el castigo que hay para aquellos que descuidaron, como decía el versículo esta mañana, que descuidaron esa salvación. La descuidaron, la desecharon, no les importó, no la tomaron en serio, no les interesó, la descuidaron. Y para ellos no hay salvación. No hay, Juan, no hay manera de que se puedan simplemente, de que no tengan, que no vayan a sufrir esas consecuencias. Vamos a continuar el próximo domingo. Todavía tenemos muchas cosas que hablar de salvación, pero ya el tiempo se vino encima. Vamos a orar y, por favor, quiero que se queden con dos cosas. No hay escapatoria. Vean, por favor, como decíamos esta mañana, revisen el versículo de Hechos 2:3. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a escapar? ¿Cómo vamos a salir? No hay manera de escapar. Por todo lo que te estoy diciendo, no hay manera de escapar. Pero bueno, continuamos el próximo domingo, simplemente quédate con eso, quédate con ese cargo, porque no hay escapatoria para los que descuidaron esa salvación. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por el regalo que nos diste en la persona de Jesucristo, Señor, por ese hermoso sacrificio que Él hizo por nosotros, Señor, al pagar por nuestros pecados, al morir en esa cruz por nosotros. Gracias te damos y Señor, te pedimos que tú puedas y sigas poniendo en nuestro corazón ese cargo para compartir este hermoso mensaje, tan sencillo, tan hermoso, pero tan valioso, Señor, tan trascendental para aquellos que un día vayan a ser y han hecho una decisión. Síguenos, Señor, poniendo ese cargo por las personas que no te conocen. Síguenos apartando del pecado, Señor, como hasta ahora. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Síguenos cuidando como lo has hecho hasta ahora. Síguenos, Señor, dando victoria sobre esas áreas que tenemos difíciles, complicadas. Danos victoria sobre esas pruebas que estamos viviendo, enfermedades y todo lo que estamos pasando, Señor. Te pedimos que tú también nos des la victoria. Y te pedimos, Señor, y te damos gracias porque tú permaneces en nuestra vida para siempre y porque eres fiel y estás cuidando de cada uno de nosotros.
Te damos gracias por esto y te lo estamos pidiendo también en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, síganse cuidando, cuídense por ahí de accidentes, enfermedades, porque están fuertes otra vez, y de todos el mal que está a nuestro alrededor. Dios, sigo pidiéndole a Dios porque nos cuide a cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga, nos vemos el próximo domingo.